Ok, en cuanto al tema de integración múltiple, ya les estuve pasando algo de material. Si ustedes recuerdan, cuando hicieron el estudio de integración con rectángulos, ustedes buscaban algo más o menos así, que tenían una gráfica y entre dos segmentos del eje X, entre dos segmentos A y B, ¿sí? Ustedes calculaban el área bajo la curva de esta curva FX. ¿Cómo lo hacían? Trazando rectángulos inscritos o exteriores, ¿sí? Interiores, exteriores, ya sea que los pusieran aquí, y así se iba, ¿no? Y de esta manera, ustedes calculaban una aproximación de esta área, sumando el área de cada uno de estos rectángulos, y también revisamos y entendimos que estos rectángulos dejaban huecos aquí, y si los hacíamos por afuera, los rectángulos iban a tomar espacio de más, pero si los hacemos por adentro iban a tener espacio de menos, y que esta aproximación se hacía exacta cuando estos deltas del rectángulo de la base tendían a cero, ¿no? Cuando hacíamos esto muy pequeñito, esto se convierte como el diferencial, entonces tenemos que la integral desde A hasta B de f de x, diferencial de x, eso sí va a ser el área bajo la curva exacta, ¿sí? Área bajo la curva exacta, área bajo la curva aproximada. Solo lo hicimos en ese sentido. ¿Qué pasa ahora? Cuando nosotros tenemos integración múltiple, vamos a poder hacer de otra forma una alternativa a esto. Cuando tenemos integrales múltiples, tenemos un concepto, ¿no? Donde podemos integrar ahora con respecto a X y Y. Bueno, esto lo va a cambiar el nombre. Entonces tenemos funciones que pueden estarse multiplicando, sumando, compuestas, etcétera, pero tenemos aquí, o mejor dicho, una función de X y Y, para que sea más general. Tenemos una función que depende de X y de Y que como depende de X y de Y, pues la podemos integrar por X y por Y. Con intervalos, por ejemplo, el que está más al interior, este va a ser X A hasta XB, y el que está más al exterior le corresponde el otro. Y igual a, Y igual a B2, A2, A1, B1. Son diferentes, no necesariamente son iguales. ¿Qué vemos aquí? Que nosotros tenemos la posibilidad de resolver este integral con estos límites para X y después resolver lo que quede como la integral con respecto a Y. También en la parte anterior de los temarios que vimos, observamos ese caso en el que, por ejemplo, nosotros decíamos la integral de, por ejemplo, una constante con respecto a X, pues esto va a ser como tener la constante por la integral de D. ¿Sí? Esta es una propiedad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tengo integrales múltiples? Que si yo tengo, por ejemplo, X, Y cuadrado, lo voy a poner con la doble integral de una vez. Con respecto a X y con respecto a Y, hago primero la parte más interna, que en este caso sería el de X. Como esto es diferencial de X, lo que sea Y se puede considerar como una constante, y en este caso, entonces es como si tuviéramos la integral esta externa de Y cuadrada, estoy sacando esta Y de la integral, pero la estoy sacando de esta. No la puedo sacar hasta acá porque Y sí se va a integrar en algún momento. La integral de Y cuadrada por la integral de X de Y. Y todo esto
de y. Entonces, creo que ya no sé esa parte. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a tener las propiedades de integración igual, las podemos aplicar en integrales múltiples, siempre y cuando respetemos que cuando estamos integrando con x, con respecto a x, las y, z, w, etcétera, se consideran constantes. Pero si aquí, por ejemplo, les decía, tengo diferencial de x y diferencial de y, yo puedo sacar la y como constante solamente del integral que es con respecto a x, porque el integral que es con respecto a y ya no es constante, y entonces ahí tengo que hacer la operación de integración con respecto a y. Ok. Hasta ahorita. Esto es un poco de teoría. Vamos a ver que las integrales múltiples se les puede definir que son de distinto tipo de región. Cuando nosotros hacemos una integral de este tipo, como las que habíamos hecho antes, que los rectángulos se trazan sobre el eje X, se le llama región tipo 1. Tipo 1. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Digamos, región de tipo 1 es cuando tenemos la integral de x es igual a hasta x igual a b de nuestra función. Y esta y, pues de hecho va desde 1, desde y igual a 0, ¿no? Esta es la y igual a 0. Y el extremo de acá es f de x. ¿Sí? Cuando las constantes están en la x, es región de tipo 1. Si nosotros tuviéramos un caso, por ejemplo, en el cual vamos a integrar desde y igual a 1, por ejemplo, a y igual a 4, de esta función de y, si se fijan, es como voltearlo. Nuestros rectangulitos estarían trazados de manera horizontal. ¿Qué significa esto? Que yo tengo aquí un integral doble donde mi y está yendo, en este caso, de 1 a 4, de una constante a otra constante, y mi x va de 0, que es esta, a f de y, ¿sí? De una función de x, y, que estamos derivando primero, integrando, perdón, la y. Entonces, primero va diferencial de y. Y luego la x. Aquí va diferencial. ¿Sí? Primero, lo que se integra primero es lo más interior, lo que se integra después es lo más exterior. Y a esto se le llama región tipo 2. ¿Sí? Una región tipo 2 es cuando la y está integrada sobre dos constantes. ¿Sí? Si es tipo 1, la x está entre dos constantes. Tipo 2, la y está entre dos constantes. ¿Qué puede pasar también? Imagínense que nosotros queremos integrar este rectángulo. ¿Sí? Entonces la x está aquí entre 1 y 5, la y está entre 1 y 6. Entonces, tenemos que la x y la y dije que era de 1 a 5. Entonces, esta función con respecto a x, con respecto a y. Si se fijan, aquí puedo trazar los rectángulos de manera vertical o de manera horizontal. Esta podría ser región tipo 1 y también región tipo 2.
¿Ok? Para evaluar regiones, región tipo 1, cuando la X está entre constantes, y el cálculo sería con rectángulos verticales. No es que vayamos a calcular rectángulos, es que si lo hiciéramos así, así se vería. Y región tipo 2 es cuando la Y está entre constantes, evaluada, y el cálculo sería a través de rectángulos horizontales. ¿Sí? Esa es una primera parte de la teoría de lo que se les presentó como material y se les pidió resolver en alguno de los cuestionarios. Sobre esta parte, ¿hay alguna duda? No, maestro. ¿Comentarios adicionales? No, maestro. Bueno, por mi parte no. Ok, gracias. Voy a abrir el chat para ver si en el chat hay algo. Ok, bueno. Vamos a continuar con la otra parte. Entonces, en este caso, nos está pidiendo una integral doble de esta función de x y y con respecto a y con respecto a x y que está entre estas rectas. Y igual a menos 1, y igual a 1, x igual a 3 y el eje y. Y les comentaba que el eje y es como tener x igual a 0. ¿Sí? Es la misma recta. Si yo lo grafico, me voy a donde y es menos 1, aquí. Donde y es 1, acá. Donde x es igual a 3. 1, 2, 3. ¿Sí? X igual a 3. Y el eje y, que es este el eje y, x igual a 0. Entonces va a ser esta área. ¿Y está entre constantes? Sí. ¿X está entre constantes? Sí. Entonces esto puede ser región tipo 1, también puede ser región tipo 2. Si utilizáramos rectángulos, podemos calcularlos de manera horizontal y de manera vertical. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Esta es región 1. Ahora, ¿cómo se hace la operación? Yo tengo este integral de x menos 2y con respecto a y en lo más interno. Si yo solamente tomo esa parte, me queda integral, la y, ¿desde dónde a dónde va? La y va desde menos 1 hasta 1. De x menos 2y con respecto a y. Si yo quiero integrar todo esto con respecto a y, esta x no varía, no varía con respecto a y, no es y, es como constante. Entonces, constante y la y sí depende de y, obviamente. Eso sí se va a integrar. Lo podemos hacer separando la integral. Acuérdense que la integral de una suma o resta es la suma o resta de las integrales. Pues la integral de x de y desde menos 1 a 1 menos, utilizando la propiedad de las constantes, 2 por la integral de menos 1 a 1 de y de y. ¿Es esto o lo podemos hacer directo aquí? Y decimos, con respecto a y, la integral de x es xy. Con respecto a y, menos 2y es menos 2y cuadrada entre 2. Y todo esto se evalúa entre los límites de menos 1 a 1. Ahora 2 entre 2 da 1. Y esto es como tener x por 1, que es y, menos y al cuadrada, que es 1 al cuadrado. Todo eso menos x por menos 1,
menos y al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado. X por una X. 1 al cuadrado, 1 menos 1. X por menos 1 es menos X, por menos es más X. Menos por menos da más. Y este es menos 1 al cuadrado, es 1 positivo, entonces sigue siendo positivo. ¿Qué me queda aquí? Me queda X más X, 2X. Menos 1 más 1, 0. Y este es el resultado de mi primer parte del integral, lo que está más adentro. ¿Qué significa? Que esto yo lo puedo escribir ahora como una integral. Ya se evaluó con respecto a X integral. Entonces, con respecto a Y, perdón, a Y. Ahora contra X va la X del 0 al 3. Del 0 al 3 va la X. Toda esta integral me dio 2X de. ¿Qué significa aquí? Que voy a tener, ahora sí, la integral de 2X de X. Podemos usar la propiedad, sacar el 2 como constante. Podemos integrarlo de una vez, 2X cuadrada entre 2. Evaluado de 0 a 3. 2 entre 2 es 1 y me queda X cuadrada. 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Esto me da 9. Y ese sería mi resultado para esta integral doble. ¿Sí? Que ese es un área. Si nosotros nos regresamos al cuadrito, dos X al cuadrado entre 2, de 3 a 0. Vamos a ver qué nos quedó acá. Nos quedó igual ese 9, ¿verdad? Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe la tardanza, es que apenas voy saliendo de trabajar. Está bien. Entonces, ya tenemos ese resultado y este sería el área estimada de ese rectángulo. Ok. De este problema, ¿alguna duda? Maestro, Sí. cuando evalúa, por ejemplo, ahorita en X, por ejemplo, ¿se tienen que poner los límites de de X? ¿Se tiene que poner qué? Los límites de X, que es, bueno, el 0 al 3. Sí. Entonces ya no se Sí, pone el cuando menos 1 ni el 1. son los límites de X. Ok, ok. Entonces, sí, ya todo, maestro, Cuando gracias. estamos con respecto a Y, son los límites de Y, que Y me decía que era entre menos 1 y 1. Ok. Sí, maestro. Ok. Bueno, entonces, hasta ahorita, bueno, eso es una parte. Vamos a ver otra, dice, calcular la siguiente integral doble. En este caso, la función integral es 3x y nos está diciendo que la región donde la vamos a integrar es x más 1, desde donde y es igual a x más 1, hasta donde y es igual
a 2x menos 1, 2x menos 1, y el eje Y. Que esto sería, pues, como X igual a 0. La representación gráfica de esto que viene aquí en el ejemplo, pues son estas dos rectas, ¿no? La recta Y igual a X más 1, que cuando es menos 1 es 0, cuando es 0 es 1, cuando es 1 es 2, ¿sí? 45 grados, esto sería Y igual a X más 1. Y la otra es 2X menos 1, que cuando es 0, la X, esto es menos 1. Cuando la X es 1, esto es 1. Cuando la X es 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Algo así, ¿no? Entonces, si se fijan, esta recta y esta recta forman un pico y el eje Y. Este es el eje Y. Vamos a calcular esta región. Entonces, para esa región, podríamos ver para X, la X va desde aquí. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde se juntan estos, ¿verdad? ¿Cómo sé cuál es este punto donde se juntan? Si lo vemos como un método gráfico, este es un sistema de ecuaciones. El punto que resuelve el sistema de ecuaciones de X más 1 y 2X menos 1 nos va a dar la X, corresponde ahí. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer, si Y es igual a 2X menos 1 y Y es igual a X más 1, puedo decir, bueno, si es X más 1 igual a 2X menos 1, por método de igualación para sistemas de ecuaciones, si yo paso este para acá y este para acá, entonces más 1, este está negativo, pasa positivo, más 1, este es 2X, y este pasa negativo, menos X. Me queda 1 más 1, 2, 2X menos X, 1X. ¿Sí? Cuando la X es igual a 2, estas cosas se juntan. ¿Ok? Entonces, esto me está diciendo que mis valores, primero dice que por Y y luego que por X, que mis valores de X van de 0 a 2 y mis valores de Y van desde la que está más abajo, que es 2X menos 1, hasta la que está más arriba de esto. 3X de Y de X. Iniciando. ¿Qué es lo que está más al interior? 3X de Y. Voy a integrar con respecto a Y. ¿Esto tiene Y? No, no tiene. Entonces sale como una constante. Y esto sería como tener 3X, la integral de dy, que va de 2X menos 1 a X más 1. Entonces la integral de dy, pues es Y nada más. Esto es 3X que multiplica a Y. Y evaluada en X más 1 y 2X menos 1. Esto es 3X por, en vez de Y pongo X más 1, en vez de Y pongo el menos 2X menos 1. ¿Y qué me queda? Me queda 3X
que multiplica x menos 2x menos 1x. Más 1 menos por menos da más 1, me queda más 2. Y entonces mi nueva ecuación integral va a ser esta. La voy a poner aquí de este lado. ¿Qué me queda? La integral de x igual a 0 hasta x igual a 2 de esa parte de allá que es menos 3x cuadrada, 3x por menos x, 3x cuadrada negativa, más 3 por 2, 6x. Todo esto diferencial de x, ¿sí? Ya hicimos la de y, que es todo esto, la integral de y. Ahora hacemos la de x y nos queda esta parte. Podemos hacer separar las integrales, sacar las constantes, o podemos hacerlo directo. La integral de 3x cuadrada negativa es menos 3x cúbica de 3. La integral de 6x es 6x cuadrada entre 2. Y todo esto se tiene que evaluar de 0 a 2. 3 entre 3 me da 1 y esto es menos x cúbico. 6 entre 2 me da 3, 3x cuadrado. ¿Ok? Si yo lo evalúo de 0 a 2, ¿qué me queda? Para el 2 me queda menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado. Y al evaluar en 0, 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado es 0 y 0 más 0 es 0, entonces ya, ahí quedó. Ese 0 no aplica. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8, negativo. 2 por 2 al cuadrado es positivo 4, por 3, 12, más 2. Y esto me queda 12 menos 8, 4. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Ok?